Démosle la bienvenida a Jackie Bracamontes. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Miss Universe Latina, el reality. Llegó la noche más temida por todas. Hoy es lunes de eliminación. 4 candidatas están en peligro. Las votaciones siguen abiertas y ellas han preparado un reto muy difícil para convencerlos a todos ustedes, nuestra audiencia, de que merecen ser salvadas. Así que mucha atención. Grande fue la sorpresa de las candidatas anoche cuando les dimos la noticia de que debían de votar para poner en peligro a una de su propio equipo. Finalmente, las puertorriqueñas Génesis y Ediris fueron las elegidas. Veamos lo que sucedió después del show. Tenemos que ser más astutas porque ahora fíjense cómo están cambiando las reglas del juego. Las capitanas también nominan a una de su propio equipo. Entonces están haciendo la estrategia de que nosotras nominemos a una de nuestro propio equipo. Nos sacó a todas de control porque definitivamente no se esperaba. Y nada, tomar decisiones es muy difícil. Si dentro de mí está que todas nos permanezcamos las 9, yo lo voy a hacer. Así que ustedes tranquila porque el equipo Esmeralda no se va a nada. La verdad espero que se vaya una del equipo Rubí porque ya tenemos a 3 de las nuestras que se han ido. ¿No será que mandar a Génesis fue lo correcto? Sí. ¿Ah? Sí. Ella estuvo en las top 5 más votadas. 2 puertorriqueñas que se pueden allí pelear los votos, entonces eso va a estar muy interesante. Sé que es parte del juego, yo estoy aquí para jugar el juego, siento que eso me hace mucho más fuerte, inclusive al equipo Rubí eso lo va a hacer más fuerte. Exacto. Porque para la próxima pues no sabemos qué va a pasar, nos han cambiado completamente los muñequitos, pero yo no tengo duda que yo no voy para ningún lado. Yo, la verdad, estoy sorprendida de lo que sucedió hoy. Nosotras muy disque inteligentes, armando estrategias y sorpresa. Y luego, ¡pam! Vota por tu mismo equipo. Por tu propio equipo. Yo de verdad caí en pánico en ese momento. Porque dije, oh Dios, o sea, ¿cómo yo voy a votar contra nosotras mismas? ¿Y sabes qué significa? Que va a seguir pasando. Pero ¿saben qué? Yo siento que tomamos una decisión bastante buena. Sí. ¿Por qué? Porque es que mandamos a una candidata fuerte a competir con otra fuerte. Y yo siento que inconscientemente, de la manera en la que lo hicimos, nos salió muy bien. El hecho de que nos hayamos tenido que nominar entre nosotras, pues no es nada fácil. Todas quedamos como en shock realmente. Bueno, voy a hablar por mi voto. Cuando yo pues ¿Por voté qué tú votaste? por Ediris. Yo voté por Ediris y yo lo hice de una manera estratégica pensando en que justamente Génesis subió y si Ediris sube, pues los votos de Puerto Rico se van a dividir, se pueden diluir. Y eso es como que un punto a favor de que sí Brittany se pueda salvar, porque al final no sabemos qué pasa afuera. Si Brittany solo fuera contra Génesis, nunca ha pasado. Y que además puede sacar a una Rubí. Exactamente. Que es lo que al final nosotros estamos pues apuntando también. Esta vez no se va a ir una Esmeralda. No se va a ir muy fuerte. Las competencias siempre tienen giros inesperados y les aseguro que esto es solo el comienzo. ¡Uy! Es momento de saludar a nuestros jueces. Ahí están Fabián Ríos, Araceli Arámbula y David Salomón. Por supuesto también a nuestras capitanas Andrea Mesa del equipo Rubí y Alicia Machado del equipo Esmeralda. Jueces, quiero preguntarles qué opinan de las nominaciones de anoche. A ver, Fabián. Yo creo que son merecidas. Estamos en un punto de la competencia donde tenemos que darlo todo. Si queremos llegar al éxito, tenemos que hacer un esfuerzo sobrenatural. Para mantenerse allá arriba se necesita mucho esfuerzo y creo que las nominaciones hoy son perfectas. Mira, muy bien. A ver, Ara. Sí, es un momento complicado porque ya a estas alturas de la competencia el nivel ha crecido muchísimo y todas las chicas ya saben en cada reto cómo prepararse y cómo estar en el escenario, dar lo mejor. Ya han sentido el escenario y eso es muy importante, es una gran preparación. Y yo creo que ya todas están afilándose para estas semanas que faltan para la decisión final. Entonces,
Nuestra misión es elegir a la mejor reina, así que pues yo les recomendaría a todas que no se confíen en ningún momento. Lo que falta no va a estar fácil, Nada David. fácil, nada fácil. Yo les tengo una noticia. Ay, ¿cuál? Las reglas cambian Sí, ya sé. y pueden seguir cambiando. Entonces ahorita lo importante, Jackie, y obviamente para la gente que nos ve, es que ahorita nos fijamos en el más mínimo detalle. El más mínimo detalle puede hacer la diferencia entre que te quedes o te vayas de Miss Universe Latina. Es cierto. Ay, ay, ay. Bueno, gracias a nuestros jueces y quiero contarles que las candidatas tuvieron una clase de oratoria para mejorar la dicción y no solo estuvo muy interesante, también fue bastante divertida. Veamos. Hoy venimos a trabajar algo muy, muy importante. Como saben, nosotros somos latinas y cada una tiene su acento de su país. La dicción, la vocalización y la manera de expresarnos, al igual que poder tener un acento un poco más neutro, pues son fundamentales. Hablamos un poquito cortando las S's, las L's, las R's. ¿Cuál es esa palabra que es como ese tótem de la cultura a nivel vocal de cada uno? Ay, bendito, nena. ¿Qué onda, morras? En el norte hablamos como bien así, como bien golpeado, pues. Todas estas frases y todas estas palabras que las usamos, hay que aprender a neutralizarlas y es lo que vamos a hacer hoy. Y nos hizo hacer una clase de cetáceo. Niñas, recuerden, la lectura en voz alta y hacerlo en cetáceo, sobremodulando, nos ayuda a tener mejor dicción, mejor vocalización y por ende un mejor acento neutro cuando lo necesitamos. Vamos a hacer el ejercicio. Tenemos que hablar así para poder calentar todos los músculos de la cara. Las que rompieron el silencio con palabras firmes. Más movimiento de la cara, más gesto en la cara. Todo hay que pronunciarlo así. El poder no siempre se ve. A veces se disfraza de rutina, de silencio, de constancia. Las que hablan muy rápido tienen que practicar lento y las que hablan muy lento tienen que empezar a tener un mejor ritmo y un mejor volumen. Me encanta que le has dado firmeza a las palabras. Sigue haciéndolo. Chicas, de todas vamos aprendiendo de lo que pasa acá. Me encantó la práctica, lo voy a coger mucho en cuenta. Ahora cuando esté leyendo tengo que comenzar a leer mucho más en español porque van a comenzar los retos a ponerse un poquito más difícil. La importancia, en definitiva, y la clave de tener una muy buena dicción, una muy buena vocalización, está en ejercitarse todos los días. Ahí está. Esos ejercicios de dicción son buenísimos y les van a servir, van a ver, no solo para los retos, sino también para la vida. Así que aquí van a aprender muchísimo. Ahora sí hablemos del reto de salvación que van a enfrentar las candidatas en peligro, porque es seguramente uno de los más difíciles de toda la temporada. Cada una de ellas va a protagonizar una escena de un musical al mejor estilo de Broadway, donde deberán actuar y cantar. Ajá, yo también estoy muy emocionada. Anoche apenas terminó el show. Se les asignaron los personajes para darles tiempo de ensayar. Y créanme que las 4 han estado casi sin dormir, con ojeras y todo, estudiando la letra, practicando sus canciones y también la coreografía. Ellas intentarán demostrarle a los jueces y a ustedes, nuestra audiencia, que una verdadera Miss Universe debe tener presencia, comunicar emociones y dominar el escenario y, por supuesto, dejar huella en el público. Este reto pone a prueba su capacidad para conectar con la audiencia y brillar bajo presión. Cada nominada deberá demostrar que tienen el carisma y el talento necesarios para conquistar los votos de la audiencia. Al final del reto cerraremos las votaciones y la favorita del público estará a salvo de la eliminación. Marcela, Brittany, Génesis y Ediris, les pido que se preparen porque en minutos se levantará el telón. Saludo también con mucho cariño a Sebastián Villalobos, que está ahí en el backstage. Sebas, cuéntanos cómo va el proceso de preparación. Hola Jackie, buenas noches. Pues sí, mira, estoy aquí con estas hermosas mujeres de amarillo. Me voy a hacer aquí por la mitad. Bueno, quiero preguntarte a ti primero, Marcela, pues ¿cómo se llama el personaje que vas a hacer en el escenario? Se llama Lucía.
Ok, ¿y el de Brittany cómo se llama? También Lucía. ¿Y el de Génesis? Lucía. ¿Y el Iris? Lucía, mucho gusto. ¿A Lucía las 4? Bueno, pues Marcela Lucía, tú eres la primera, así que a correr al escenario. Chévere. Pues está muy interesante esto de Lucía. Quiero ver, pues, a qué Lucía le va mejor. Chicas, ¿cómo se siente? ¿En vez de qué? En vez de las 4 Marías, las 4 Lucías. Eso dice Osmariel. Chicas, quiero preguntarles, bueno, ustedes acabaron ayer bastante tarde, están sin dormir, están descansaditas, ¿cómo están hoy? Bueno, yo dormí 2 horas y de verdad tengo tanta adrenalina por salir que estoy lista. ¿Y cómo se sienten en los ensayos? ¿Sienten que ensayaron lo suficiente o sintieron que de pronto hay cositas ahí que faltan pulir? Ensayamos lo suficiente. Yo sé que a cada uno de ustedes le va a encantar lo que van a estar viendo en el escenario esta noche. Brittany, ¿cómo te sientes hoy para, mejor dicho, romperla en ese escenario? Me siento lista para ir a entregarlo todo ese escenario. Estoy segura que les va a encantar. Bueno, pues mucha suerte. A las 4 Lucías, regresamos contigo, Jackie. Gracias, Eva. Yo combino con las Lucías. Y ahora sí llegó el momento de iniciar con el gran reto de salvación. La primera candidata es la mexicana Marcela Delgado. Ella interpreta, ya ustedes lo saben, a Lucía, una joven que sueña con ser Miss Universo, pero para eso primero necesita la bendición de su padre. La escena se titula El comienzo del camino y así fueron los ensayos para su presentación. Veamos. No hay vuelta atrás, es el plan divino. Es un reto que involucra actuar, bailar, cantar, fuera de mi zona de confort. Grabamos la canción hasta las 12:30 de la noche. Créetelo, o sea, métele más. Sí, Más sentimiento. Lo que más trabajo me cuesta es aprenderme un verso, porque ese verso lo tengo que hacer mientras me están elevando. Es la primera vez que lo hago. Ahorita lo vi en cámara y dije, yo se ve muy mal. Se veía muy mal. Son muy pocas horas de ensayo y es algo que me tengo que memorizar, es algo que tengo que proyectar. Tienes que tener aire antes de subir, porque Exacto. así ya tienes aire para hablar. Ah, muy bien. Sí.